muy buenos días a toda la audiencia de Sanamente, sintonizada con tu bienestar. Estamos aquí a través de la RS Online. Hoy continuamos con el segundo capítulo de las 5 heridas emocionales de la infancia. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Jadichi. Muy buenos días a toda la audiencia. Quería aprovechar este espacio para agradecer al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por este espacio, una cooperativa que apuesta a la comunidad. Continuamos. Muy bien, estábamos hablando de las 5 heridas emocionales. Vamos a repasar brevemente qué es una herida emocional. Decimos que las heridas emocionales son experiencias dolorosas de la niñez, Jesús, ¿sí? Y que influyen en nuestra forma de ser y que generan una impronta, una marca en nuestra personalidad. Entonces, las heridas emocionales son como lesiones psíquicas, ¿sí? Como fragmentos sueltos y mal curados de ese cuerpo espiritual, por así decirlo. Tenemos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo espiritual. Y hablamos así para poder comprender de qué estamos conversando, ¿sí? Entonces, hablamos también de que existen 5 heridas y antes de hablar de las heridas habíamos dicho en el programa pasado que existen necesidades básicas que tiene el ser humano y sobre todo los niños, ¿verdad? Que son necesidades de amor, afecto, necesidades de seguridad, de sentirse seguro, protegido y ese sentido de pertenencia que le da identidad a la persona. Esto que estamos nombrando son necesidades que cuando hay carencia, ¿sí? Carencia y no se pudo cubrir o suplir alguna de estas necesidades, entonces puede generar en nosotros heridas, daños, ¿sí? Situaciones que después podemos seguir arrastrando de adultos y que tienen un impacto negativo, Jesús, en nuestro bienestar, en nuestro desarrollo y también en nuestro relacionamiento. Asimismo, construimos máscaras. Sí. Y vos sabés que vamos a hablar de las máscaras, Jesús, como un sinónimo de personalidad. ¿Ves que persona viene de máscara? ¿Y qué significa esto? Hace alusión al teatro que antes usaba máscaras y de ahí viene el tema de persona y personalidad. Bueno, y finalmente una máscara, ¿qué es lo que hace? ¿Qué función tiene en la vida de una persona? Es algo que te identifica, algo que te permite expresar tu yo. Sí, es como un mecanismo de defensa. Es algo que yo muestro en forma artificial a los demás. Pero detrás de esa máscara estoy yo. Sí. En el caso de las heridas estamos hablando. Estamos hablando de cosas de la herida, no de la personalidad. Detrás de esa máscara está la herida latente. Así mismo. Entonces yo construyo esa máscara para poder socializar. Y defenderme. Y sobrevivir. O sea, esa máscara se fue construyendo, esas máscaras que estamos hablando, ¿verdad? Se fueron construyendo justamente cuando éramos chiquititos, ¿verdad? Nosotros de alguna forma teníamos que sobrevivir y entonces comenzamos a generar defensas, caparazones o máscaras. Claro, tenemos que recordar que el ser humano, ¿qué es lo primero que hace? Trata de sobrevivir. Entonces, en su afán de sobrevivir, genera estrategias. Así mismo y es. Esa estrategia, en este caso, son las máscaras Así mismo que ocultan atrás lo que sería la herida de la infancia. Sí. Entonces, todo lo que estamos hablando nosotros tengan como base y partida que se refiere a lo que son las heridas de la infancia. Por eso cuando hablamos de la herida emocional, nos referimos a la edad en la infancia. Pueden haber heridas en la adultez también. Claro. Aclarar de entrada para que se siga la idea a medida que desarrollamos. Claro, están también las heridas de la adolescencia. Bueno, vamos a repasar entonces. Las 5 heridas de la infancia podrían ser son estas: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, hablábamos de esto de la máscara y cómo se forma esta personalidad. ¿Cómo se forma nuestra personalidad? Porque saben que nosotros podemos desarrollar como una personalidad herida o marcada por alguna de estas heridas que pudimos haber sufrido de niños, ¿sí? Entonces la personalidad se forma en base a lo que dicen nuestros padres, nos dicen a nosotros, ¿sí? De lo que somos, de quiénes somos, de cómo nos tratan, en base a lo que observamos también de nuestros padres. Ellos son como un espejo. ¿Qué pasa? Cuando ellos no cubren alguna de esas necesidades de amor, protección, identidad, pertenencia, esas necesidades que tiene todo niño,
Entonces se convierten en un espejo roto, por así decirlo, en donde yo me reflejo y me miro a mí mismo. Pero como un espejo roto, ¿qué imagen te puede llegar a proyectar de vos mismo? Una imagen tuya rota, ¿sí? Y la verdad que muchas veces andamos así por la vida rotos. Andamos rotos, ¿verdad? Cargando con heridas y muchas veces no tratando, no trabajando, no abordando eso. Y eso queda sin resolver, Jesús, y tiene un impacto. Queda sin resolver siempre y cuando la persona no decida empezar a trabajarlo. Porque todo esto que vamos a estar escuchamos las pasadas, son situaciones que se dan cuando yo no me percato, después cobro conciencia como ahora, mira un poco, posiblemente lo que yo tenga es una herida. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero me hago ¿qué era que habíamos dicho? Hacemos un autoanálisis, yo empiezo a indagar sobre mí. Entonces, después de hacer ese examen de conciencia, le pregunto a gente de confianza, me he percatado de esto, ¿vos notaste eso también? Sí, siempre te he querido decir, y ahí voy confirmando. Entonces ahí, según lo que yo vea cómo me afecte, quizá necesite un terapeuta. Así mismo. Entonces, Jesús, cuando vivimos dolores en la infancia, se forma una personalidad acorazada. ¿Sí? Se forma una personalidad acorazada para protegernos del dolor de la infancia. ¿Sí? Entonces, o de etapas conflictivas que tuvimos en la vida. Entonces, la personalidad cambia todo el tiempo, Jesús. Eso también es bueno saber y es la buena noticia. De repente, si nosotros estamos con heridas y tenemos una personalidad que se configuró en función a la herida y en función a protegerme del dolor, porque recordemos que esto inicia de pequeños. Y muchas veces nosotros no teníamos ni la conciencia ni la madurez de decir, mira un poco, estoy forjando mi personalidad y mis tendencias de conductas van a ir a... No tenemos. O sea, de grandes sí ya podemos percatarnos de eso. Y muchas veces lo que suele pasar es que cuando empezamos a ahondar en ciertas reacciones, estilos y hábitos de pensamientos que tenemos, si nosotros empezamos a ahondar y hacer un proceso de reflexión y de introspección, que significa mirarse por dentro, empezamos a encontrar el origen y la causa de esas maneras de reaccionar, esas maneras de pensar y esas conductas que nosotros tenemos y que tienen una explicación, y muchas veces esa explicación están en estas heridas del pasado. Qué importante, por eso lo que hemos recordado siempre, tomarse un momento en el día para hacer un cierre del día y reflexionar qué hice, por qué pudo haber hecho que actué así, para qué lo hice, y ir haciendo ese cierre del día es muy sano, es psicohigiénico eso. Analizar las situaciones de conflicto, los puntos críticos del día y por qué actué como actué. Porque si no, lo que uno suele hacer es ir cargando con eso, ir cargando su camioncito con más tierra. Llega a un punto que el camioncito ya no quiere empujar y ahí vienen junto al psicólogo, a veces junto al psiquiatra también. Y incluso de ahí también surgen lo que se llaman las somatizaciones, o sea que un dolor emocional ya permeó lo emocional y pasó al cuerpo. Y se convirtió en una enfermedad física, ¿sí? En una afección física, ¿verdad? De hecho que siempre hemos escuchado que la mayoría de las afecciones físicas tienen su raíz en cuestiones emocionales. Esto ya desde hace mucho tiempo. Y ahora con el tema de la epigenética, incluso la epigenética que nos dice que podemos heredar traumas de nuestros padres o que pasan a través de los genes y después se expresan en nosotros esos traumas. Y eso es sorprendente. Eso es algo así, una cosa que te vuela la cabeza. Y por eso conversamos, para que la audiencia sepa, que ahora nosotros vamos a ir explicando lo que son las heridas. Sí. Y a ver una tercera parte donde lo que vamos a hablar es cómo se sanan esas heridas. Sí, así porque es. como se notó es un poco extenso y no queremos dejar abierto, Sí. y queremos ir cerrando para dar herramientas de resolución de las situaciones. Pues siempre hay que resolver, porque seguir dejando, procrastinando todo es malo, ¿verdad? En esta parte, porque lleva más tiempo. Mientras más dilatemos vernos, conocernos, tratarnos más, y elegir sanar, la calidad de vida se aleja a más tiempo. Así mismo es. Entonces, Jesús, cuando nosotros experimentamos muchos dolores en la infancia que no están resueltos, entonces tenemos una personalidad o desarrollamos una personalidad apegada al dolor, enraizada al dolor, llena de defensas. La persona siempre está
en forma reactiva, a la defensiva, llena de miedos. Es una persona que tiene miedo de hacer cosas, que tiene miedo de lanzarse, como se dice, al agua y ir detrás de objetivos, de metas, de sueños que tiene. A veces esta personalidad es apegada también a los enojos, Jesús. Es una persona enojada. Siempre, todos en algún momento nos hemos cruzado con personas así que decimos, Dios mío, qué amargura destila esta persona. Bueno, es una persona con mucho enojo y que ese enojo tiene una raíz, ese enojo tiene una causa, ¿sí? Entonces, es una personalidad, imagínate que esa personalidad basada, fundamentada o formada en base al dolor, al miedo, al enojo, ¿cómo te parece que va a ser esa personalidad, Jesús? ¿Sí? Entonces las heridas del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia moldean personalidades con características específicas, que es lo que vos estabas hablando. Entonces ahí entra el tema de las máscaras, para que la gente entonces entienda, para que nuestra audiencia entienda. Cuando hablamos de máscara estamos relacionando con personalidad y que esta personalidad se formó y se forjó, ¿sí?, a partir de esas heridas que el niño y la niña pudo haber tenido. Entonces, la personalidad herida tiene un problema. ¿Qué pasa con la personalidad herida, Jesús? Una personalidad paranoica, ¿sí? Todos quieren hacerle daño. Esa es una de las características. Está a la defensiva todo el tiempo, sobrereacciona, o sea, vos le decís algo y interpreta de forma distorsionada lo que vos le estás diciendo y sobrereacciona, está muy a la defensiva. También está interpretando los actos y los pensamientos de las personas. Seguramente me va a lastimar, me quiere joder, me va a traicionar. Y esa interpretación la hace desde su personalidad herida, que se formó a partir de una de estas heridas justamente que sufrió la persona. Entonces, ¿qué pasa? Se queda atrapada la persona en ese relacionamiento que tuvo, o ese relacionamiento que anheló tener con sus padres y no tuvo, o ese mal relacionamiento que tuvo y que le lastimó, que le dañó, que le hirió. Se queda atrapada la persona. Y entonces ahí es donde buscamos justamente darnos cuenta de esto, porque el primer paso es un darse cuenta, tomar conciencia de esto, que esto está en nuestra vida y que necesita que atendamos y que hagamos algo para resolverlo, Jesús. Recordamos que en nuestra familia paraguaya está papá, mamá, a veces está la abuela y nosotros, a veces están los tíos y nosotros, y a veces estamos en casa de un hermano. Así es. Es la realidad de nuestra Sí, familia totalmente. paraguaya. Así que si vos tenés una familia que no es como el ideal que vemos en los libros, no te preocupes. Hay muchas otras personas que pasan por esas mismas etapas de la vida. Siempre tenemos que recordar que hay muchas personas que comparten las mismas situaciones. Así mismo es. Y por eso cuando hablamos de padres también siempre hablamos de cuidadores, porque muchas veces por circunstancias de la vida la persona no pudo crecer con su mamá o con su papá o con los dos juntos. A veces las parejas se separan, se divorcian, rompen. Entonces allí uno tiene que ir con uno con el otro. A veces los dos se van a trabajar afuera. Por ejemplo, tenemos miles de casos de padres que han ido a España. Entonces los niños se quedan con una tía, un tío, la abuela, con alguien de confianza de la familia. Entonces, pero ¿qué pasa? Estos adultos son los que cuidan, velan y proveen de estas necesidades que tiene el niño de amor, de aceptación, de sentirse valorado, protegido y de tener esa identidad. Así que recordá, lo pasado, pasado, de hoy en adelante. Así mismo Sí, es. vos te pasaste por alguna de estas situaciones en tu vida, vos podés ofrecerle algo diferente a tus hijos con mayor calidad de vida, mayor salud mental. Entonces, para ir cerrando esta parte de la personalidad herida y de las máscaras, porque vamos a hablar de la herida y qué máscara también se genera a partir de esa herida. Entonces, estar con una personalidad herida, ¿sí? Herida que viene de la herida de la infancia, es como andar como un auto sin una rueda, sin una puerta, sin parabrisas. O sea, ¿cómo va a andar ese auto en la vida? Bueno, y así mismo pasa con las personas. Le decía yo la vez pasada al público, es como andar así chueco, es como estar lastimado en el pie, en la pierna, entonces no podés caminar y mucho menos correr. Estás herido, estás lastimado, entonces no podés llegar a expresar todo lo que podés llegar a hacer, o sea, no podés, te cuarta tu potencial
te cuarta muchas cosas. Entonces, la función de esta personalidad, diría, lo que tenemos que entender y saber es que es protegernos del dolor. De ese dolor que experimentamos cuando éramos niños y que quedó como una impronta, como una marca en nuestra psiquis o en este cuerpo espiritual, emocional, digo bien. Entonces, eso es, se construye entonces como mecanismo de defensa. Eso es importante que entendamos, Jesús, ¿sí? Entonces, ya vamos a hablar vamos a repasar ahora las 5 heridas con sus máscaras. Entonces, empezamos con la herida del rechazo, que las pasadas ya desarrollamos, entonces hoy ya no vamos a desarrollar eso, pero sí vamos a formar parte del resumen que ahora vamos a hacer y después entramos ya en abandono. Ok. Entonces, la herida del rechazo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos personas que tal vez eran hijos que no fueron deseados, no fueron planificados. Y tenemos que tener mucho cuidado y entender que el ser humano, desde que se forma la concepción, ya comienza su desarrollo, ¿sí? ¿Y cuál es la máscara o el tipo de personalidad que se forma a partir de quién sufrió este tipo de heridas, Jesús? ¿Cuál es? Es el de huidizo. Es la persona que huye, que se relega, que no afronta. Vos dijiste la pasada una palabra para explicar esta parte. No me acuerdo ahora. Vos tampoco te acuerdas, ¿verdad? El huidizo es esa persona que huye, esa persona que no quiere. A ver, vos le das el ¿Cuánta liderazgo. paternidad no responsable hay en Paraguay? Ahí está. ¿Cuánta Ahí paternidad está. no responsable hay en Paraguay? Ahí está. ¿Verdad? No, lo que pasa es que ella no tomó la pastilla, yo le dije. Sí. Uy, hizo la responsabilidad. Sí. No hay un compromiso real. Y vos diste una palabra Si que no me acuerdo se junta ahora. un varón con una mujer, ¿qué va a pasar? No va a salir una manzana, Un ser humano. un Así ser es. humano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos muchos hogares donde el huidizo, el que no quiere, y si el hijo nace con algún tipo de complicación de aprendizaje, algún tipo de discapacidad física, intelectual, vamos, ahí sí que ya no es más su hijo. Sí. Pero ahora, si sale el laudo de medicina, claro que lo es. Después de 30 años, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí? El huidizo. Sí. Pasa que salía y en la infancia se potencia. Y Así al es. potenciarse, a veces la persona, como decíamos, no tiene la culpa de no saber. Bueno, pero vos podés decírselo, informárselo y que cobre conciencia. Una vez que la persona cobra conciencia, no puede decir que no sabe. Y aparte, el tiempo pasa y uno madura, decíamos que madure a hacer las cosas y actuar de acuerdo a la edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, uno se da cuenta que pudo haber hecho mucho más en el tiempo que dejó pasar. Así mismo es. Así que te invito a la gente a decirle, sé protagonista de tu vida, deja de ser víctima, deja de ser turista, viví tu vida, haz lo que querés hacer. Y lo que hiciste mal, corregilo. Así es. Bueno, entonces ahora vamos, humillación. La idea de la humillación es sentir vergüenza por algo que pasó, ocurrió, la forma en que me trataron, sí, en la niñez. Ya vamos a ver también. Ahí se genera una personalidad masoquista. Entonces esa persona tiene una tendencia a buscar, parece que busca sufrir, parece que es víctima todo el tiempo. Víctima todo el tiempo. Y parece que pareciera hasta que disfruta sufrir. Pero recordemos que estos son mecanismos de defensa que la persona fue construyendo. Entonces busca sufrir porque piensa que no merece, es aguantador y resiste el dolor. Ven, esa persona así que víctima, así que Dios mío, luego sufridísima, que aguantan lo que no debieran de aguantar. Entonces, vamos a la siguiente, abandono. Entonces pueden ser por causa de padres ausentes o también ocupados. ¿Sí? ¿Qué genera una persona? ¿Qué tipo de personalidad o máscara se genera a partir de esta herida? La persona es dependiente. Fíjense, esas personas sí que tienen pareja y Dios mío, tiene una dependencia enfermiza ya de su pareja, ¿sí? De que le escriba toda hora, quiere saber todo, hasta todo el tiempo le tienes que estar validando. ¿Me querés? ¿Me amás? O sea, se vuelve tóxico, ¿verdad? Se vuelve tóxico. Entonces, ¿por qué? Porque la persona desarrolló una personalidad dependiente, miedo a la soledad, tiene miedo a estar desprotegido y genera dependencia de otras personas. Es un adulto, pero quiere ser cuidado como si fuese un niño por su pareja, ¿sí? Entonces, ojo, entonces ahí puede estar y tiene un terror al abandono. ¿Y qué pasa?
En la pareja también ahí se pueden generar, son personas que pueden ser celosas enfermizas, pueden haber una celotipia incluso, ¿verdad? Pero tiene una raíz esa conducta, Jesús. No es para justificar, ojo, no es para justificar, porque una vez que somos grandes, ya somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de todo lo que hacemos, somos responsables, no podemos decir que somos ya chiquititos. Luego viene la injusticia, Jesús, que genera una máscara de rigidez. ¿Sí? Una máscara rígida, una personalidad rígida, perfeccionista, exigente consigo mismo, ¿sí? Y por último tenemos la traición, que la traición ocurre cuando sucede algo, cuando rompieron tu confianza de niño. Entonces, la persona, ¿cómo se convierte? Tiene una máscara de ser controladora. Controladora, tiene que estar en el control de todo y controlarlo absolutamente todo, y sabemos que eso no es posible. No hay forma de tener el control de la vida. O sea, creo que la mayor parte de las cosas que pasan en la vida están fuera de nuestro control. Lo único que está bajo nuestro control están nuestras propias decisiones y elecciones. Entonces ahora ya hablamos del rechazo y vamos a desarrollar la segunda, que es la herida. El abandono. Sí. Bueno, ¿qué dice el abandono? Como estábamos mencionando, es algo muy presente en la sociedad paraguaya, principalmente por los motivos económicos, porque una gran parte de la población de nuestra franja de edad salió a diferentes países. Un saludo a toda la comunidad de paraguayos por el mundo, Argentina, Brasil, Chile. Un tiempo también se fueron a lo que es Estados Unidos, una gran parte, Miami, Florida, México, España. Tenemos los otros países de Europa, Italia. Muy bien. El abandono, como bien decía Javi, estamos hablando de padres ocupados o ausentes, y otro motivo se está dando mucho ahora que hay becas al exterior, son los padres que se van por beca. Entonces hay un montón de niños que tienen sus padres que están cursando becas. No, pero nos vemos por radiollamada. No es lo mismo. Recuerden, nosotros estamos hablando de lo que se genera en la persona. Yo puedo controlar lo que yo pienso. Yo puedo controlar quizás lo que yo siento. Siento la emoción y puedo frenar su grado de emoción. Lo que yo no puedo hacer es suponer que la otra persona va a sentir de esta manera, va a pensar de esta manera, porque cada quien es independiente. Es el niño que ve que su padre no está, se siente abandonado. Por más que esté con la abuela, por más que haya afecto, por más que haya todo. ¿Y por qué genera esa dependencia? Porque él quiere sentir que está acompañado. Por eso pregunta todas las cosas y hasta dubitativo se siente. Porque como alguien le dejó, yo creo que no hay nada peor que sentirse dejado en el altar, más o menos. Un ejemplo, que se siente abandonado total, solo. ¿Qué uno hace? Tiene ese que papá, y es el más pegado, el más todo, porque no quiere estar solo. Así que si usted tiene a alguien que tiene miedo a la soledad, tiene a alguien que se siente desprotegido, alguien que se pega a cada persona y parecía que no tiene personalidad, porque hay que quedar bien, agraciarse, probablemente haya tenido una situación de abandono, entre otras cosas. No es solo un ítem que te hace así, es una sumatoria de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que ponerle como meta? Como decías vos, que sea autosuficiente. ¿Pero qué es ser autosuficiente? Si yo me tengo que saber vestir a los 5 años solo, por dar una edad, no puede tener 10 años y no vestirse solo. Si yo todas las mañanas me preparo el desayuno a partir de los 15 años, no puede ser que tenga 41 y no pueda prepararse él el desayuno y asear lo que él. Eso es la autosuficiencia, poder manejarse solo. Entonces hay que ver qué le falta para que tenga el valor de enfrentarse a la vida. Está el hijo que nunca sale de la casa del papá, y no es porque el papá quiera que se quede. Y todo lo que va haciendo no le sale. Entonces, ¿por qué no le sale? Y ir ahondando en que él genere más valor en su persona. Jesús, y este tema del abandono también puede surgir. De repente vos puede ser que la persona haya tenido a sus padres con ellos, pero eran personas que trabajaban todo el tiempo, y el niño, como vos decís, no entiende, no discierne, no comprende muchas cosas porque tiene mente de niño y madurez de niño, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo se siente el niño, cómo vivió su infancia el niño, ¿verdad? De repente sus padres estaban trabajando, buscando ganar el pan de cada día y poder sostenerla al hijo. Claro. Acá uno no dice las causas, uno dice nomás que se genera la herida y que hay que abordarla. Sí, exactamente, pero digo nomás que es importante también que las personas sepan que la persona puede sentir abandono aun cuando sus padres estuvieron allí con él en su casa.
A eso me refiero. Incluso si es que, ¿sabes cuándo también se puede dar esta herida? Cuando no se sentía atendido, cuidado, visto por sus padres. O sea, ¿entendés? Tenía una necesidad no cubierta. Entonces ahí se generó una carencia y una herida. O sea que tenemos que también saber de que precisamente no se tuvo que dar un abandono así de que me dejaron, ¿verdad? O sea que yo estaba conversando con unos niños, ¿verdad? Sí. Y me recuerdo que uno comentó, uno era varón, otro era nena, y por qué eran tan amigos, y porque los papás de la nena estaban en Europa y los padres del chico estaban en Brasil, ¿verdad? ¿Y por qué te menciono esto? Porque realmente ese vacío puede ser con el viaje o con la presencia, como decís. Sí. Que son los padres que están todo el día en el trabajo, que no se van al colegio a ver la actividad de los hijos, que no le acompañan en los talleres de danza, guitarra. Sí, así es. ¿Verdad? O en la famosa reunión de padres. Y a veces uno está en el consultorio y dice, cuando murió mi abuela, le escuché a la persona decir, murió realmente mi mamá, porque mi mamá está en el trabajo y yo me quedaba con mi abuela. Sí. Y solemos decir en guaraní, el hijo de la abuela. Sí, abuela Membe. Sí. Entonces uno agarra y dice, ¿será que nosotros nos percatamos que va a llegar una edad, que es la edad de los abuelos, ¿verdad? Donde uno lo que quiere es el tiempo de calidad. Y ahí se pone, ¿qué legado dejo? Sí. Entonces en esta parte del abandono, el niño se siente que no tiene un valor para nadie. Sí. Por eso es lo que se vuelve dependiente, porque quiere sentirse como cargado por el otro. Sí. Es como el UPA. Sí, exactamente. Se dice UPA. Entonces lo que él tiene que aprender es a caminar. Sí. Y lo que vos estás diciendo, no, pero eso es lo que hay que enseñarle, que él interprete, porque en su interpretación de niño, él no valía nada, por eso le dejaron. Así mismo es. Y sabes que se da esa sensación de orfandad en la persona. ¿Sabes? Yo me he cruzado con personas, ¿verdad?, que tienen esa sensación de orfandad, se sienten huérfanos en la vida, porque así se sintieron, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que necesita sanar. Una persona que siente orfandad en su vida, que se siente huérfano, de verdad, la persona se percibe a sí misma como un huérfano en la vida, ¿verdad? Porque no estuvieron ahí los padres, los tíos, los abuelos, quien sea, esa figura importante que te iba, justamente te tenía que hacer sentir que vos no estás abandonado, que vos le tenés a alguien que te va a cuidar, que te va a proteger, que te va a proveer. ¿Sabes cuándo también se puede dar esta sensación del área del abandono? Cuando uno de los padres fallece. También se puede dar, y porque es importante que nosotros mencionemos esto, porque muchas veces decía abandono, no, a mí no me abandonaron, yo no puedo haber tenido esa herida. Están los huérfanos también muy bien, es verdad, fallece el padre o la madre, esa sensación de orfandad. Sí, entonces la sensación de la persona es una sensación de dolor, de tristeza, de soledad, y ¿saben qué se traduce? En que la persona tiene un terrible miedo a volver a ser abandonado de grande. Entonces ahí es donde se da esa dependencia de la pareja, ¿verdad? Porque su miedo, su herida no sanada es el abandono. Entonces su miedo más terrible, más gigantesco es: no me vuelvas a abandonar. No quiero volver a pasar 2 veces por lo mismo. ¿Y por qué esa sensación? Porque no sanó. Y necesita, ahí entra lo que vos decís, esa conciencia. Y encima hay un autosabotaje, porque la persona está tan herida que dice, yo te dejo antes que tú me dejes. Sí. Eso también, esa es una reacción de la persona que tiene esta herida. Antes de que vos me abandones, yo te abandono. No. Entonces, toda posible relación sana que yo tenga se puede diluir. Se puede diluir. Porque antes, tanto es mi miedo, tanto es mi temor, de que antes de que vos me hagas eso a mí, entonces yo ya te lo hago nomás a vos, ¿entendés? Yo te dejo antes que vos me dejes. Y si vos estás en la adolescencia, o estás en la universidad, tenés una pareja, y siempre te está diciendo, no me dejes en un momento así íntimo de juego, cuando el día fue espectacular, ojalá esto durara para siempre, tenés que empezar a pensar que quizás esa persona tiene una sensación de orfandad, tiene una sensación de dependencia. ¿Y sabes qué también Jesús tiene? Una sensación de ser víctima. Se siente víctima, la persona se siente víctima porque sus necesidades vitales no fueron cubiertas. Se siente una víctima, o sea, a mí me abandonaron, a mí no me cuidaron, a mí no me protegieron, a mí no me proveyeron de afecto, de amor. Y tal vez, peor todavía, cuando hubo carencia, incluso tal vez hambre, la persona pasó hambre, frío, peor. Y para aquello tuvimos la bendición de estar en casa de un tutor, quizá un tutor agresivo. Gracias a Dios, a mí me tocó uno que era una persona excelente, ejemplar, ¿verdad? Pero hay gente que le tocó tutores abusivitos.
Sí. Entonces, Yo lastimosamente no ahí... creo que exista el abusivito. Abusivo. Abusote. Sí. Abusote. No, porque cualquier tipo de abuso, sea emocional, verbal, porque de repente llamarle tonto, torpe, con adjetivos descalificativos al niño ya es un abuso y que genera su impronta y su huella. O sea, muchas veces nosotros parece que magnificamos solamente el abuso sexual, por ejemplo, o el abuso físico, de que le golpea y le hiera al niño. Pero está el abuso emocional, Jesús, que deja sus secuelas en la psiquis de la persona. Así mismo. Así que, como ustedes saben, ustedes pueden mejorar el futuro en el presente, ¿no? El pasado, recuérdenlo, tomen medidas de lo que vieron y vivieron. Y no están solos. Hay muchos que comparten con ustedes mismas experiencias. Por eso es bueno este tema de las asociaciones de padres, que hoy día hay muchos y trabajan en las escuelas y que ayudan a los profesores, porque eso ayuda a evitar muchos problemas del pasado en el presente. Bueno, siguiendo con el abandono, entonces tenemos una persona que quiere evitar el compromiso. Tenemos una persona con baja autoestima porque piensa y cree que no es suficientemente valioso ni bueno para merecer amor. Tenemos una persona que busca toda la hora validación, que se hace autosabotaje y que tiene un tremendo miedo al compromiso, por eso autosabotea sus relaciones. Y tiene una brutal falta y dificultad también para la confianza. Para confiar en los demás. Para confiar Claro, en los demás. porque le abandonaron. Y claro que le va a costar. O sea, Imagínate, o tu papá, tu mamá te dejó. o tu cuidador, el que te tenía que brindar esa protección, esa sensación de estar protegido, no te lo hizo. Entonces, claro que voy a tener un terror y claro que me va a costar confiar. Si los que más me tenían que haber sido fieles o estar allí no lo fueron, imagínate vos. Entonces, qué importante es identificar esto. Y para que patentamos una figura ahora, la figura del UPA. Así que si viene una persona que necesita UPA adulta, probablemente haya abandono. Ahora vamos a hablar de la humillación. Sí, la humillación es una herida que se despierta en el niño cuando éste siente que alguno de sus padres, ¿verdad? Indistinto al sexo, sea el papá o la mamá, se siente avergonzado de él o tiene miedo que se pueda sentir avergonzado porque le ocurrió algo como ensuciarse, porque no guarda las formas sociales, porque va mal vestido, etcétera. O cuando es descalificado con palabras como torpe, inútil, burro, tarado. Claro. Esa es la herida de la humillación. Más Sí. de uno estuvimos en una casa donde escuchamos que a veces un papá se expresa y dice, Jorgito, esa es lo Sí, es tonto. descalificativo. Y le va descalificando al hijo, ¿verdad? Entonces el hijo tiene un papá que toda la hora le hace descalificaciones. Sí. Entonces su valía se ve afectada y él lo primero que piensa es que no merece la felicidad y empieza a sufrir, porque si el que le trajo lo al mundo le dice que todo es malo, que no sirve, que no se... Entonces, ¿cómo él se va a valorar y va a tratar de sobrellevar el deseo de la felicidad? Porque todos queremos ser felices, todos queremos un bienestar social, un bienestar emocional, un bienestar económico. Entonces, ¿cómo uno va a querer hacerlo si tu papá ya te dice que bueno, son inútiles para la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una persona aguantadora. Sí. En vez de vivir, va tratando de llevar todo lo que puede, Sí. va, y hasta disminuir todo, se niega a cosas, se quita cosas que le darían gusto por no tener fricción, ¿verdad? Después tenemos que empieza a resistir y tiene una vida masoquista. Sí. ¿Sabes qué, Jesús? Pasa que muchas veces, vamos a suponer, yo siempre he escuchado esto en las sesiones de terapia, que muchas veces cuando se tiene que hacer, por ejemplo, la tarea, famoso se tiene que hacer la tarea, los niños tienen que hacer la tarea de la escuela y se sienta con uno de los padres y no hace bien. Entonces el padre o la madre se exalta, se irrita, se ofusca, ¿verdad? Y comienza ya, ¿cómo no entendés? Ahí ya le estás haciendo sentir inadecuado, le estás haciendo sentir, el niño se siente incompetente. Es que le generan una incompetencia. Sí, porque le dice que no sabe hacer, que no sirve, que es un inútil, que tiene que hacer como él o ella le dice que tiene que hacer. Y muchas veces los padres no entienden que son niños con limitaciones, ¿verdad? No son adultos grandes. Un niño no es un adultito. Ojo, nosotros no negamos que haya que estudiar y que enseñar el esfuerzo, pero hay formas y formas de hacer las cosas. Totalmente. Y acá las formas es el tema. Le enseñas a autoagredirse, que es lo peor que habíamos hablado de la autoestima, que vos le estás enseñando que autoagredirse.
vos sos un tonto. Entonces él piensa, si mi mamá que me trajo al Sí. mundo me dice soy Sí, un tonto, ojo, por ejemplo, soy un tonto. vos sos JC, o qué burro, o cómo no vas a saber, cómo lo que no vas a entender, O cómo que, peor, te ¿verdad? compara. Jorgito, tu Sí. compañero de al lado O tu saca hermano, 5, o tu con hermano. tu En la hermano saca comparación con el 5 y hermano. vos sacas todo 2, ¿verdad? Entonces, No, no hay nada peor que la comparación y vos sabés que una vez me entre encantó hermanos. una frase que leí, ¿verdad? Que cuando vos le tratás así a tu hijo, vos no vas a hacer que tu hijo pierda su amor por vos. En realidad lo que vas a lograr es que él pierda su amor por sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está formando su autoestima, su autoimagen en base a lo que vos le estás proyectando, lo que él proyecta en vos. Y si él proyecta en vos y vos decís, sos tonto, sos burro, sos inútil, ¿cómo no vas a saber hacer? ¿Cómo lo que esto, cómo lo otro? Vos le estás diciendo que es incompetente y él está introduciendo en su ser que es incompetente, que es inútil, que él no puede, que él no vale, que a él no le da el cuero, que él no va a poder salir adelante en la vida porque él no tiene las cualidades o las capacidades de salir adelante, pero en esos momentos, por ejemplo, en el estudio se da muchísimo eso. Y también cuando él le entrega una tarea al niño por hacer, ¿verdad? Le encomienda algo y es niño, no lo va a hacer en como el un fútbol adulto. también, Javi. Yo estuve de joven, practicaba fútbol, aunque hoy ya no parezca. Y me recuerdo que tuve un compañero que su papá le tiró un pomelo porque falló el tiro libre. Bueno, eso, por ejemplo, ¿Verdad? eso es una Y fue humillación un pública. pomelo. Entonces Pública, eh, humillación pública fue eso. el profesor Don León, que está allá en el cielo, se va y le ubicó al papá y le retó frente a todo para mostrar la autoridad de técnico, ¿verdad? Claro, ¿Cómo le va a tirar un pomelo al hijo por errar en una práctica, ¿verdad? Y ni aunque sea un partido oficial, ¿cómo le va a agredir así al hijo en sí. público? Es una humillación. Pero terrible porque es pública, porque una cosa es que te humille a vos a solas, ¿verdad? En tu mm. casa, donde no hay un público, ¿verdad? Igual te genera estragos, pero imagínate vos frente a todo el mundo, eso no te olvidas Y el más. señor se notaba que era una persona muy herida porque Don León se fue junto a él, se Así. levantó y se fue, le dejó solo otra vez al hijo ahí. Bueno, Y a eso ahí te quería quedas llegar. ahí, wow, qué A eso quería humillación. llegar. A eso quería llegar, Jesús. Que quien trata así, en realidad es una persona que también sufrió esa herida. Una persona, un adulto que trata así, normalmente los padres repiten el ciclo por no haber tratado, no haber intervenido, no haber hecho un proceso de sanidad. ¿Sí? Entonces, los padres que hacen esto son padres heridos, tremendamente heridos, que nunca trataron, trabajaron esos temas en su vida, entonces son personas que quedaron atrapados allí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son estas personas que sufrieron esta herida en la vida, Jesús? Son personas súper sensibles y claro, es natural, se entiende, ¿verdad? Apocadas. Apocadas, Y sin confianza, sin confianza. autoconfianza, inseguras, Acá entra lo que habíamos dicho se sienten en inseguras. autoestima sobre que tienen deseos de que superan totalmente sus capacidades porque en el fondo se autoengañan y escogen deseos de habilidades Poco que no tienen, realistas. poco realistas. Sí, Porque con el posmodernismo, pues en todos los dibujitos le enseñan que todos van a dominar el mundo, ¿no? En la vida real no es así, todo es un colectivismo, se trabaja en equipo y que todo está hecho por sociedades, no hay individualismos mágicos que a la noche a la mañana triunfas. y la persona que sufrió humillación es una persona que se siente avergonzada, Jesús. Vive avergonzado de sí mismo, ¿verdad? Porque justamente se siente así, sin competencia, sin habilidades, poco valioso. Entonces, se siente apocado, como decías, y es una persona que se siente avergonzado de sí mismo, ¿sí? Pero es por causa de la herida, por eso es tan importante encontrar la herida para poder buscar la solución, buscar esa sanidad, esa restauración, para poder dejar atrás esto, porque es un dolor latente, Jesús. Hay un libro de Alejandro Sequera que se llama Querido Yo, vamos a estar bien, donde hay un párrafo que quiero que escuche la gente si está identificada con esta parte que dice: Querido yo, aprendí que merezco lo mejor del mundo, que mi esfuerzo vale la pena, que no tengo que darle demasiada importancia a quien se va, sino a quien se queda conmigo, a pesar de que a veces todo se vuelva complicado. Esa es la frase del libro de Alejandro Sequera. Qué lindo. Vos no tenés que rendirle cuenta a nadie. Si todo te fue mal hasta hoy puedes decidir cambiar y dar tu mejor esfuerzo, tu mejor versión de vos. No te importa qué te diga la gente. Y a veces la gente te llama porque te quiere humillar. Entonces no le atiendas el teléfono o atenderle bien y no le des continuidad. Te digo esto porque vos no le debes explicación a nadie de tu vida. Es tu vida.
Lo que sí te sugerimos es que tengas la mejor calidad de vida posible y que hoy rompas con las cadenas que secuestran tu mente, que secuestran tu alma, tus emociones y decidas una vida mejor. Así mismo, Jesús. Bueno, y después tenemos la herida de la traición. La herida de la traición Sí, es una herida que se da, por ejemplo, si yo soy nena, si mi papá engañaba a mi mamá, pues yo siento el engaño como mío. sí, Si yo soy varón, si mis padres tienen una nena, por ejemplo, o tengo un hermano, y le hacen más caso a ellos que a mí, la más relevancia a ellos que a mí. sí, Entonces me siento ahí traicionado. sí. Y en nuestra casa hay muchos hogares donde hay muchas niñas que se sienten hoy traicionadas. Sí, Y porque el tema de la infidelidad en la pareja pues es el pan nuestro cada día, es una realidad. Entonces, esto que estás mencionando se da con mucha frecuencia. se da con mucha frecuencia y es muy doloroso para la familia, porque ahí las personas miran y aprenden las prácticas. En el caso si hay varón y nena, el varón aprende que si la mamá se vuelve una alfombra, disculpen la expresión, que es bueno lo que hace papá porque domina la situación, porque uno siempre quiere el poder, el apoyar al poderoso, ¿verdad? Entonces se va siguiendo una cadena que se debería cortar. Te invitamos a ser reflexivo. Si en tu casa tu papá engañaba a tu mamá y vos estás imitando su conducta, hermano, sos un hombre, cambia tu forma de ser. La persona que está al lado tuyo está dejando su vida para compartirla contigo. Y solamente te eligió a vos para hacer eso. Entonces vale la pena que vos reflexiones sobre cómo la tenés al lado tuyo, porque la mujer paraguaya es gloriosa, muy gloriosa, pero no tonta, y merece respeto. Así es. Entonces, este tema de la traición, Jesús, sucede y se da cuando yo en algún momento sentí mi confianza traicionada, sí, entonces me genera mucha desconfianza y hay un temor a esa traición también, porque esa es la secuela que deja. Entonces, la personalidad la máscara o la personalidad que se desarrolla en función a esta herida es la de ser una persona sumamente controladora. Quiere tener el control de todo, pero es enfermizo, en serio. O sea, es irreal. La persona que sufrió este tipo de traiciones, si es la mamá, le va a estar llamando todo el tiempo a los hijos. Va a querer saber todo el tiempo que están haciendo. Si es el papá, idem, o sea, igual. Entonces vemos gente que le asfixia la personalidad de los hijos, Sí, ¿verdad? Y lo que puede ocurrir después si el hijo tiene un carácter fuerte es un alejamiento. sí, En el sentido que se va a buscar independizarse lo antes posible para irse, lo que sí. tiene personalidad fuerte. Lo que tiene personalidad débil le va a costar muchísimo salir de la casa, pues no se siente apto para estar fuera de la casa. Sí, dice que a estas personas le gustan tener entonces todo bajo control, personas que sufrieron la herida de la traición, le gusta, son muy exigentes con los demás, encuentran súper difícil delegar y confiar en los demás. Entonces imagínense, muchas veces nosotros en el entorno laboral estamos rodeados y a veces, o podemos Los tener muy incluso, controladores que quieren sí, saber todo, hasta qué color de marcador vas a usar después para subrayar, porque tienen que saberlo todo. Micromanagement se llama, que es un estilo luego de liderazgo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, porque mira un poco dónde podría estar la raíz y el origen de esa conducta que podemos tener en el trabajo, por ejemplo. Esto se da mucho en el trabajo, con mucha frecuencia uno lo observa en los entornos laborales. Entonces son personas que le cuestan confiar. ¿Sabes cuándo también se produce la herida de la traición? Cuando mamá o papá no fueron mamá y papá ideales. Yo tengo un ideal de cómo debieron de haber sido ellos. No lo fueron. No, me traicionaron, ¿entendés? En mi mente de niño, yo te hablo, mi mente de niña, yo así lo interpreto. Me traicionaron. Entonces no puedo confiar ni en mamá ni en papá. Entonces me convierto en una persona desconfiada, excesivamente controladora y exigente. Y todos son mecanismos de defensa. Así que si conocen a alguien que le cuesta trabajar en equipo, le gusta trabajar solo, podría ser que tengamos una persona que haya sufrido algún tipo de traición en su vida, Sí. y por eso se Haya una herida esta. trata de controlar todo lo que puede, y el mejor control es estando solo ese. Sí, Y, exactamente. Y no confiar en nadie. y no confiar en nadie. Sí, terrible. O sea, imposible vivir la vida sin confiar en los demás. Imposible. Vas a vivir, pero vas a vivir así, tipo, esos comandos, ¿verdad? De tipo así, mirando a todas partes, que nadie te haga nada, que o sea, es imposible, no se puede, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la injusticia, Jesús, que yo creo que ya vamos a desarrollar en el próximo capítulo, porque nos quedan 2 minutitos nada más ya de nuestro tiempo. Entonces, a ver, ¿alguna pequeña conclusión que quieras hacer de lo que estuvimos hablando hoy? Hay que soltar.
La clave para superar el abandono es soltar. Hay que soltar el pasado. Recuerden que están hoy y que lo de ayer ya ocurrió. Recuerden que hoy pueden decidir que todo sea diferente. Voy a repetir mucho eso porque en una hora es poco y las decisiones son clave. No, es mucho uno puede hablar, pero si uno no está decidido, es decidirse por algo mejor. Y estas heridas, como vemos en la infancia, son percepciones de la infancia. Sí. Hoy somos adultos, hoy puede ser diferente. Claro, y vos, tu adulto de hoy, puede ir hasta tu niño, conversar con él, abrazarle, dejarle que exprese su dolor, que sienta ese dolor y que empiece el camino de la sanidad y de la restauración. Y sobre todo la liberación, porque sanidad es sinónimo de liberación. Vos te liberas de la tristeza, te liberas del dolor, te liberas de la desconfianza, de todo eso que tanto te quita calidad de vida y que es una mochila muy pesada. Entonces te liberas porque estás más ligero para encarar tu vida, tus metas, tus objetivos, esos sueños, esos anhelos que vos tenés para hoy, tu familia, pero con mejores y mayores herramientas y condiciones. Como decimos, imagínense un soldado que va a la guerra, pero herido. ¿Cómo le va a ir? De seguro no le va a ir bien. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a proponer, a invitarles a que elijan y decidan iniciar el camino de la sanidad y de la restauración para mejorar su calidad de vida. Bueno, entonces Jesús, nos faltó uno desarrollar, entonces ese último desarrollamos en el próximo capítulo, más lo que estabas diciendo que es cómo sanar. Ya vimos cómo se generan las heridas, cuáles son las características de las personas con estas heridas. Bueno, y en el tercer capítulo, para cerrar este ciclo de tema que estamos dando, vamos a cerrar con cómo sanar, ¿sí? Cómo sanar esas heridas de la infancia. Así que no te pierdas el tercer y último capítulo porque va a estar buenísimo y ahí te vamos a compartir un montón de herramientas. En las redes sociales, sí. Suscríbanse a la página de RS Online, sí, a la YouTube, de la cooperativa la Sagrado, YouTube, por ejemplo, estamos también. allí. Compartan, si este es un oasis para ustedes, compartan el programa, que la idea es ayudar a todos. Y apóyennos con oraciones siempre para que el programa siga creciendo. Así es. Bueno, entonces muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.